En el libro de Daniel encontraremos fidelidad extrema. La historia explicada con animales asombrosos. Tronos y juicios. Un futuro esperanzador. Daniel, profecías para hoy. Mis amigos, es un gozo y una alegría encontrarnos nuevamente en este momento para estudiar la palabra de Dios, para comprender las cosas grandes del libro de Daniel. Estamos teniendo muchos temas que tienen que ver, por supuesto, o sea, capítulo por capítulo, con la grandiosidad de que el Señor tuvo al revelar a Daniel para que nosotros entendamos. Eso es lo grande. Y al llegar ya a los capítulos mayores vamos a ver constantemente la frase, ya escucharon sin duda, la frase es para el tiempo del fin, es para el tiempo del fin. Pero Daniel no podía entender. Por lo tanto, hoy tenemos el título de hoy, Clamor de Daniel para entender la profecía. Daniel oró, clamó a Dios, rogó al cielo, y el ángel Gabriel vino para realmente explicarle las cosas como eran, y le explicó de tal forma que él podía entender, las que podía entender, las comprendió claramente. Entonces vayamos a seguir paso a paso, que dice allí el título, Alicia. ¿Qué visión lo deja consternado? ¿Qué visión lo deja consternado? Daniel quedó consternado al ver una visión específicamente. Y vamos a ir leyendo ahora en Daniel 8, verso 27. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Acá dice claramente, es notable lo que dice, él iba a atender los negocios del rey, estaba trabajando, cumpliendo su deber, pero estaba pensando en quién, en Dios y la visión enorme que había tenido, y sobre todo porque ya estaba llegando el tiempo, el cumplimiento de la profecía de Jeremías, en los cuales él tenía el pueblo de Dios que salir del cautiverio. Ya vamos a leer ahí, el versículo 13 dice: Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Claro, Daniel entendió claramente que esa era su tierra. Era el lugar donde ellos tenían que volver. El edicto nos estaba dando, él pensó, se atrasó, nosotros hemos pecado en gran manera, porque si leemos todo el capítulo 9 vamos a encontrar la oración clamorosa de Daniel, para que el Señor perdonase los pecados de él, perdonase el pecado del pueblo. Ese era el clamor de Daniel. Y él dijo, va a pasar 2300 años, cuando él bien que entendía claramente Daniel en cuanto al tiempo, y se dio cuenta que el tiempo, eso ya iba a ser muy largo. Es que el Señor realmente nos va a dejar mucho más al pueblo, va a dejar la esclavitud para reconstruir el templo que había sido arrasado y destruido por Nabucodonosor. Entonces ahí viene todo. Daniel estudia nuevamente la profecía del profeta Jeremías. Él va ahora con devoción a escudriñar la palabra de Dios nuevamente. Por eso dice que Daniel capítulo 9, verso 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que viene a ser rey sobre el reino de los caldeos. Bueno, aquí ubica, ¿no es cierto?, el lugar, en el año primero del rey Darío. Nos acordamos cómo realmente pasó con Babilonia, cómo cayó en una sola noche, etc. Ya vamos a ver alguna cosa más acerca de ello. Pero lo notable es que ahora el ángel le va a explicar claramente esa visión tan grande. El versículo 2 agrega: En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Es notable que ustedes vieron, él dice que estudió diligentemente, que solamente estudiando de esa manera, con un espíritu de oración. Por eso, mis apreciados amigos, en estas cosas, ¿quién es suficiente? Estudiemos con toda devoción, con profundo interés, clamemos a Dios, porque en realidad
Por supuesto que eran promesas dadas a Daniel, porque Daniel no alcanzó a ver mucho acerca de la profecía y lo que significaba. Él estudió la palabra de Dios, comprendió lo que estaba revelado y bueno, había llegado el tiempo, el Señor tiene algún plan, pero él temía que el problema estaba en él y estaba en los que lo rodeaban. Él también clamaba por el pueblo de Dios, como tenemos que hacer nosotros en este tiempo, clamar por el pueblo de Dios, porque indudablemente que ya tendríamos que estar en la patria celestial. En la última cita que vamos a leer algo interesante. Después que tengamos un cántico maravilloso, allí vamos a ver algunas cosas. ¿Hacia dónde va la mente del profeta? Claro, yo estaba diciendo recién, pero es bueno que va hacia el cautiverio. Lo dice así. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. De manera que está claro. Él, al leer lo que Jeremías había profetizado, entiende con toda nitidez más de cerca, iba profundizando en la historia, él mismo había actuado en diferentes momentos de la profecía y los 70 años que Jeremías había profetizado estaban llegando a su final. De manera que ahora por eso es que intercede. ¿Estamos nosotros entendiendo cómo tenemos que rogar al Señor cuando comprendemos las profecías? ¿Estamos listos para realmente decirle, Señor, apresura el tiempo, porque tal vez nosotros estamos actuando mal? Es el pensamiento que debería estar en nuestra mente mientras vamos estudiando este tema, que nos va a llevar a mucho conocimiento en cuanto a las cosas de Dios. El siguiente texto, el 12, dice: Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Bueno, es notable aquí, realmente este capítulo es impresionante por alguna cosa. Allí dice, y cuando se han cumplido los 70 años, o sea, en primer lugar, Dios aclara que era necesario que su pueblo, y yo quiero recalcar algo, el pueblo de Dios fue llevado por la misericordia de Dios en el cautiverio. Se habían apartado de las leyes de Dios, estaban lejos de Dios. Y en ese momento Daniel tenía más o menos unos 17 años y viene Nabucodonosor y los lleva en el cautiverio. Y les aclaró el Señor que todo aquel que se rebelase y no fuese el cautiverio como él había ordenado, no les iría bien. Y no les fue bien, por supuesto. Pero bueno, no vamos a seguir más explicando eso. Lo que interesa es esto. Estaba llegando el tiempo de la profecía. Por lo tanto, él estaba compungido de corazón. Pero es notable que Jeremías también había aclarado algo, que el tiempo, o sea, Israel sería también allí mientras se arrepintiese, mientras se estudiasen las cosas de Dios. Por supuesto que la mayoría iba a morir en Babilonia, pero saben, lo notable del caso es que también a Babilonia habría de llegar el mensaje. Eso es lo que tenemos que pensar, porque el Señor tiene hijos de Dios por todos lados, y tenía hijos allí en Babilonia, y Daniel y sus compañeros, que se mencionan en la palabra de Dios, y sin duda que habrá habido muchos más, que habrán a sus vecinos y otros más, porque los salvados no sabemos cuántos fueron de ese tiempo. He aquí que ellos predicaron. ¿Y a dónde predicaron? En la corte, nada menos que en la corte, mientras Nabucodonosor, ¿verdad?, llegó a entender, a pesar de que se rebeló, llegó a convertirse plenamente y pensar de que hay un capítulo de él en las Sagradas Escrituras. ¡Cuán grande es Dios! Pero los que no se arrepintieran durante esos 70 años, también se les iba a terminar el tiempo de la gracia de Dios. Dios predice la caída de Babilonia y la dice con exactitud, no había cómo equivocarse. De manera que Daniel se aferraba de las Sagradas Escrituras. Y esto debe ser claro para nosotros. Aferrarnos de qué, de lo que dicen los hombres, de lo que dice el hombre uno para allá, el que dice algún doctor en cuanto a la teología. No. Estudiemos la palabra de Dios. Y si eso coincide plenamente con lo que allí estamos viendo, con lo que aprendimos y lo que pasaje tras pasaje y un pasaje allá, otro profeta allá, ¿cómo debemos estudiar la palabra de Dios? Entonces sabemos que estamos en la verdad. Daniel conocía el templo de Salomón, ese templo más grande que Israel tuvo alguna vez, es notable. El santuario estaba en Jerusalén, de manera que fue destruido por Nabucodonosor, en realidad,
Y ahí empezamos a ver, yo quiero, y lo puse una frase allí, dice, recuerda, entre comillas, ¿verdad? Recuerda porque ahora en el cautiverio, ¿cómo iba a olvidar ese templo hermoso? ¿Cómo iba a olvidar su ritual? ¿Cómo iba a olvidar todo lo que significaba para él? Ya desde que de muy joven sus padres lo habían instruido en los caminos de la salvación y en los caminos de la vida eterna. Él conocía grandemente el plan de la salvación, el plan de Dios. Dice, el templo de Salomón estaba en su mente, en su corazón. Y ahora ese Dios amante, leamos el texto allí, el título que dice así, Alicia. Dios siempre obró con amor a sus hijos, pero ahora nos lo olvidó. Claro, sin duda que en la mente de Daniel estaba eso. ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? No somos perfectos y no todos se arrepintieron, pero ¿será que el Señor va a estirar, va a alargar el tiempo? Todo estaba en su mente mientras escudriñaba la palabra de Dios. Se acordaba del año, conocía a través de sus padres, de sus antecesores, cómo Dios había obrado en forma poderosa, porque en realidad el éxodo se produjo en una forma milagrosa. Salieron de Egipto por la mano de Dios. 10 plagas cayeron. El faraón fue aniquilado, como ya conocemos. Todo Egipto fue aniquilado. Y el pueblo de Dios salió. Dios abrió el Mar Rojo. La historia es larga. Dios le dio de comer a Israel 40 años, aún que estaban en rebelión, para que se arrepintieran. Estaba todo. Iba pensando todo en la historia de su pueblo, la historia del pueblo de Israel. Daniel la recordaba perfectamente. Yo no sé si este texto, porque en realidad cantaban los salmos en aquellos días. A mí me gusta este salmo porque dice lo siguiente. Porque el Eterno miró desde lo alto de su santuario, miró desde el cielo a la tierra, para escuchar el gemido de los presos y librar a los sentenciados a muerte. Salmos 102, 19 y 20. Bueno, en realidad allí estaban, ¿no es cierto? Estaba el salmista que hablaba de que el Eterno no se olvida del ser humano. Y el Señor había mirado del santuario de los cielos. Pero Daniel no entendía eso, no comprendía. Sin duda que tal vez había entonado alguna vez ese himno, porque los salmos en su gran mayoría son himnos de alabanza al Creador y son proféticos también, indudablemente que es así. Ahora bien, orden de Dios dada a Moisés en el desierto. Allí en el desierto, cuando el Señor ahora le ordena a Moisés algo muy importante, cuando le entrega también las tablas de la ley, de los 10 mandamientos, etc. Hubo rebelión también con el pueblo, pero el Señor tuvo paciencia. La paciencia de Dios es inagotable, mis apreciados amigos. He pensado mucho en estos días al ver realmente, al repasar estos conceptos enormes de la palabra de Dios y de la profecía del libro de Daniel. Dice lo siguiente en el libro de Éxodo, por ejemplo. Y me harán un santuario y habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño de la morada y de sus utensilios. Así lo haréis. Esto fue claro. O sea que Israel no podía hacer el santuario como ellos quisieran, sino que debían hacerlo de acuerdo a la orden divina. Y Daniel estaba acostumbrado a entender a su Padre Celestial. En realidad era un hombre ya que tenía sus años, pero siempre había obedecido al Señor. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que oraba 3 veces al día, mirando hacia dónde? Hacia Jerusalén. He aquí que en el desierto el Señor mismo ahora le indicó para que ellos entendieran lo que era el ministerio de Jesús, que vendría mucho tiempo después. Pero de a poco habrían de aprender, y nosotros también habríamos de tener más fe al estudiar y comprender cómo Dios predijo las cosas y todas se cumplieron. El santuario fue hecho de lonas en primer lugar, como una tienda era, ¿verdad? Y estaban las carpitas aquellas en torno al santuario. Era trasladado de lugar en lugar, mientras iban avanzando por el árido desierto, durante los 40 años y después más, hasta que luego, como dije recién, fue diferente. El apóstol Pablo inclusive se refiere a las enseñanzas del Antiguo Testamento y dice lo siguiente. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Allí estamos viendo, indudablemente en la pantalla, acá pues yo tengo aquí el lugar santo, o sea, tenía 2 compartimentos.
Dice la primera parte que estaba allí, estaba el candelabro y se encontraba también la mesa de los panes de la proposición. No vamos a explicar eso porque ya hemos visto, de manera que tenemos que entender claramente que Daniel pensaba, porque él se acordaba fielmente de las cosas de Dios. Constantemente estaba meditando en las promesas de Dios. Allí estando en el cautiverio, todo había cesado. Pensemos en la crisis emocional, en la crisis que el profeta estaba llevando. Por eso es que oraba y clamaba a Dios, el Eterno, aquel que podía resolver los problemas y que él había visto que siempre había resuelto los problemas. ¿Se acordaría el Señor ahora de su pueblo y de ellos para liberarlos de la esclavitud? Ahora leemos. Tras el segundo velo estaba la parte llamada el lugar santísimo. Este tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro. Bueno, es notable, ¿verdad? Allí está indicando cómo era. En realidad tenemos aquí el primer velo, era de entrada, donde estaba afuera estaba el lavacro, estaba todo donde se sacrificaban los corderitos, y con la sangre el sacerdote entraba. Y donde estaba allí el candelabro, estaba la mesa de los panes, y entonces venía el segundo velo, en el cual solamente una vez al año se podía entrar, como recordaremos, pero ya veremos enseguida. Y allí se encontraba otra cosa, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Esta arca contenía una urna de oro con el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria cubrían el propiciatorio. Claro, Dios había ordenado cómo tenía que ser esa pequeña arca, que contenía, como dice allí la palabra de Dios, tenía varias cosas milagrosas. Todas eran causadas por el poder infinito de Dios. Pero no podemos explicar cada una de ellas, pero estaban también la ley moral de Dios. ¿Y por qué estaba encima? Estaba esa tapa, diríamos, el propiciatorio, en donde se encontraba, por supuesto, la ley moral estaba abajo y estaba el propiciatorio con los dos ángeles que se tocaban con sus alas, que eran representación ¿de qué? De ese Dios infinito. De allí, del santuario celestial, había caído Satanás, se había rebelado contra Dios. Y esto es para que vayamos pensando ya en el tema de hoy en forma muy clara hacia más adelante. Entendamos que eso fue hecha una miniatura en este mundo para que el pueblo de Dios entendiera, para que ellos comprendiesen muy bien del primer advenimiento de Cristo y para que nosotros también entendiésemos después del primer advenimiento, mirando atrás y mirando el futuro. Grande es nuestro Padre que está en los cielos. En el lugar santo había realmente algo muy particular, como ya vimos, ¿no es cierto? Estaban allí la mesa y los panes, la mesa de los panes de la proposición, y se encontraba también el candelabro que tenía 7 lámparas. Y dice la palabra de Dios lo siguiente. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Bueno, allí tenían que entrar para realizar diariamente, ¿notaron? Era el continuo, como se lo llamaba en la palabra de Dios. El sacrificio de temprano, el matutino, también había otro que era el vespertino, en el atardecer, y por otro lado podemos encontrar el servicio por el pecado. Esos se realizaban diariamente allí en ese santuario, que era símbolo del templo celestial que ya conocemos, pero vamos a leer algunos pasajes dentro de un rato acerca de ello. Ahora, qué notable es esto. Dios es un Dios maravilloso. Todo eso estaba en la mente de todos los hijos de Dios. Algunos entendieron, algunos lloraban por el pecado, algunos se arrepentían, venían con su ofrenda para que realmente el pecado fuese perdonado. Dios obró y perdonó siempre, pero la desgracia es cuando el hombre se aparta de Dios y no quiere saber más nada de Dios. Dios no puede hacer nada con aquel que no quiere arrepentirse de la transgresión y del pecado. Y ahora había un servicio anual, el otro era el continuo, y el servicio anual se llevaba, por supuesto, en el lugar que estamos viendo, en el lugar santísimo, donde la presencia de Dios constantemente se manifestaba. El sacerdote no podía entrar todos los días allí, entraba solamente una vez al año. Vamos a leer el pasaje que está allí en Hebreos 9:7.
Pero en la segunda parte entraba solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin llevar sangre, que ofrecía por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Yo les pregunto, ¿el sacerdote tenía pecados? ¿Era realmente pecador? Dice que sí. Porque no hay hombre perfecto. La Biblia es muy clara al decirnos esto. Y en el santuario estaba revelado eso. Y el sacerdote, que iba a simbolizar, era todo un símbolo. Él tenía que ofrecer un corderito, ¿por quién? Por sí mismo en primer lugar. Tenía que lavarse, tenía que recordar que solo Cristo puede lavarnos del pecado y de la desgracia y de la transgresión. Que Cristo vendría a morir por la raza humana. Él daría su vida por nosotros. Muchas veces yo he pensado, ¿y por qué Israel negó a Dios? ¿O por qué Israel rechazó a Cristo cuando vino a este mundo? Es algo que nosotros, pero así es el problema del pecado, es la decisión personal. Tenemos que pensar siempre acerca de esto. Ahora, después, mientras el pueblo estaba reunido allí, habían confesado sus pecados, habían venido ante la presencia de Dios. Y cuando él entraba dentro del lugar santísimo, ante la presencia de Dios, todo israelita debía meditar profundamente. Era un día de ayuno y oración. Un día donde se hacía un autoexamen de la vida y entendiendo realmente que Dios habría de perdonarlos y guiarlos constantemente. La sangre debía ser asperjada también dentro del lugar santísimo. Y sin derramamiento de sangre no se hace ¿qué? Remisión. Porque sin que Cristo muriera por nosotros en la cruz del Calvario, sin que Cristo bañara esa cruz ensangrentada con su purpurina sangre, en aquel Gólgota cruel, apreciado amigo, no había nada que hacerle, por supuesto. No había salvación, no había forma de que el hombre sea salvo. Cristo gustó la muerte eterna. Nosotros la muerte temporal que nos tocará gustar si Jesús no viene hasta el momento que estamos, aunque estamos viendo el fin de la historia, por supuesto, pero el Señor conoce los tiempos y sabe, pero Él no se preocupa por esta resurrección. La preocupación de Dios es si realmente nosotros hemos aceptado realmente la sangre de Jesús. La sangre que Él solamente puede beber. Era un día de juicio. Por eso se le llama también juicio investigador. Vamos a leer allí en Levíticos 23, 29. El que no se afligiere en ese día será cortado de su pueblo. Bueno, era clara la palabra de Dios. El que no se afligiere, ¿qué quiere decir? ¿Que estaban rasgándose la ropa y demás? No. Habla del ayuno especial que tenían que tener. La mente, el perdón entre sí mismos, los que estaban en torno allí al santuario, y por otro lado, el perdón que solo el Mesías venidero habría de darles. Solo Jesús podía quitar sus manchas, sus desgracias de lo que es la contaminación. Y así pasa con nosotros también, mis amigos. Pero el título dice lo siguiente. El profeta había visto la tragedia y intervención divina en Babilonia. Claro, Daniel se acordaba de cada momento, del pasado, por supuesto, y también uno porque sus padres le habían contado, otros porque él mismo los había visto, y ahora también la vida de él allí en la corte de Babilonia y también el siguiente reino que siguió. Daniel se acordaba de estas cosas, de manera que Dios había obrado. Había obrado en forma poderosa. Babilonia había caído de esa manera. Miren lo que dice allí en Daniel 5, solamente para que recordemos bien claramente esto. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, los cuales no saben nada ni entienden. Continúan los pasajes diciendo, claro, allí estaba Belsasar, qué desgracia. Él sabía, había conocido también de sus antecesores, había conocido de cómo Nabucodonosor se había convertido, entendía las cosas, pero desgraciadamente cayó en el pecado. Y
de tal forma, porque su padre, o sea, Nabucodonosor, mejor dicho, es nombrado así de esa manera, pero es Nabucodonosor, él había traído realmente los vasos del templo y todo lo que era necesario que estaba allí en Jerusalén cuando los trajo. Y saben que Dios hizo que realmente Nabucodonosor fuese el protector. Colocaron esos instrumentos que ellos entendían que era del culto de Israel. Por lo tanto, era un lugar especial y santo y no querían de ninguna manera tocar ni ser responsables de ello, de manera que los guardaron en el mejor lugar que podían. Desgraciadamente, Belsasar, que se entregó a la lascivia y a todo lo que era el pecado, pecó de esa manera. Y entonces allí vino esa mano misteriosa. Esa mano que marcaba la condenación definitiva para Babilonia y para el rey, por supuesto, porque allí habría de morir en esa misma noche. Y ahora el profeta Daniel, siendo ya un ancianito, viene para revelar, porque dice el profeta había visto la tragedia y la intervención divina. Claro que Daniel se acordaba muy bien porque estaba fresquito en su mente ese momento. Ese momento cuando vio allí ebrios, muchos de ellos, otros temblaban de horror al ver en lo encarado de la pared como la mano escribía. ¿Y qué escribía? Como ya conocemos, pero vamos a leer los pasajes bíblicos. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Pobre Belsasar, no entendía nada realmente, ¿no? Había llegado la hora de su condenación. Eran los últimos momentos de su vida y ahora ofrecía el honor más grande que se podía dar. Y le ofrece todo eso. Claro, Daniel después le dijo: eso quiere para ti. Se lo dijo claramente cuando él vino y fue llamado para interpretar la misteriosa frase que aparecía allí para el rey que no la comprendía. Y continúa diciendo así el versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Es notable que esa frase tenía un significado muy grande. Yo no voy a entrar ahora en diálogos en cuanto a cómo se interpreta allí, porque por eso fue traído el profeta de Dios. Y él habló con claridad, le habló con nitidez. Lo que yo tengo para traerte no es nada sencillo. No pienses, y con valor y entereza, aquel anciano hombre de Dios entró a aquel lugar. Qué tristeza. Ahí podía ver a los hombres que habían pecado. Ahí estaban las concubinas, allí estaban en la orgía mayor. En esa hora temblaban. ¿Cómo los hombres habrán de temblar cuando Cristo regrese por segunda vez? En gloria y majestad, cada uno recordará lo que realmente hizo en su vida. ¿Cuántas veces rechazamos las cosas del Señor? Rechazamos los juicios de Dios y sobre todo el pueblo de Dios, que conocemos las cosas espirituales cercanas del Todopoderoso, amigos míos. Que no nos pase como le pasó a Belsasar. Bueno, allí estaba. Entonces Daniel ahora le interpreta y le dice: esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. De manera que era claro lo que estaba diciendo Daniel, no había nada que hacerle. Pesado fuiste en balanza. A mí me impresiona esa frase, por algo. En la balanza que no tiene errores, en la balanza que no se puede equivocar. No había nada que hacerle. Esa misma noche iba a caer el imperio, un imperio fortificado. La capital Babilonia, que tenía las dos murallas enormes, etcétera, la fortaleza que poseían. Sin embargo, cuando llega el tiempo de Dios, llega, amigos míos. Así también, cuando llegue el tiempo de terminar la obra de Dios para el pueblo de Dios actual, el Señor va a intervenir más prontamente de lo que podemos entender.
Ni Daniel había visto todo eso. Estaba en su mente, mientras él pensaba ahora en lo que Dios tenía que cumplir en pocos días más, de acuerdo a lo que él entendía. Dice el título así. Daniel había participado de la trágica caída de Babilonia. Claro, él había participado. Sin duda que sintió dolor y tristeza. Era un hijo de Dios. Tantas veces había predicado a los grandes. Nabucodonosor mismo había clamado y dicho y había ordenado que todos adoren al Dios de Daniel, el Dios Altísimo. Pero amigos míos, una cosa es hablar y otra cosa es convertirse. Gracias a Dios, Nabucodonosor se convirtió. Pero Belsasar, que fue uno de los que vinieron después, Belsasar se entregó a cualquier cosa, como leíamos recién. Por eso el versículo 30 y 31 es muy triste, y dice lo siguiente. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Hasta ese detalle nos da la palabra de Dios. Esa misma noche, mientras Daniel estaba terminado de interpretar la escritura en la pared, he aquí que el rey sentía cómo iba avanzando y la gritería y la forma en que avanzaba. Sin duda, tal vez se acercó más de un lado el otro para ver, se podía ver también cómo Babilonia era incendiada. Así fue, en realidad de esa manera cayó, una forma estrepitosa y tremenda. Entró los medos y persas y al otro día, como dice allí la palabra de Dios, Darío de Media reinaba teniendo 62 años, como dice la Escritura así. Daniel clama a Dios ahora. ¿Y clama por qué? Señor, el pecado es terrible. El pecado es transgresión de tus mandamientos. El pecado es no ser espirituales. El pecado puede arruinar toda nuestra existencia. Señor, es que tú realmente me perdonas a mí. Has perdonado mis transgresiones. Perdona al pueblo. Perdona a mi pueblo. Amigos míos, así son los hijos de Dios. Sienten el dolor aún por aquellos que están a su lado, por el pueblo de Dios, que él sabía que no siempre andaba de acuerdo al plan de Dios, aún en el cautiverio. Leamos allí Daniel 9 ahora. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Qué palabras, ¿verdad?, del ángel. Qué palabras más hermosas. Daniel, he venido expresamente para contestar a tu plegaria. Aún estaba, dice, hablando y orando. Daniel estaba orando al Señor, clamando al Señor. Y ahora lo sorprende ¿quién? El ángel. Y le recalca que mientras él estaba allí, desde el principio ya él había venido, había sido enviado para que él pudiese fortalecerlo y pudiese entender más de cerca la profecía que le estaba mostrando realmente. Esa gran profecía que se narra en el capítulo 8 y también en el 9, que estamos explicando hoy. Dice el texto siguiente: Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Dos cosas me impresionan, mis apreciados amigos. Al principio de tus ruegos, Dios conocía muy de cerca a Daniel. Dios conocía grandemente al profeta, y notaron, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Y yo he venido para enseñarte por qué, para que tú comprendas la visión, para darte sabiduría, para que también escribas y para que tus hermanos puedan entender, hermanos en la fe, pudiesen comprender a través de los tiempos. Yo no sé cuánto tiempo habló allí el ángel con Daniel, pero dice por una frase que sigue: porque tú eres muy amado. Él estaba asegurando que Dios había perdonado sus pecados, que Dios obraría conforme a sus promesas, que la promesa habría de cumplirse y que la profecía realmente de los 70 años se habrían de cumplir. Los 2300 no lo entendía todavía, pero el ángel después se lo explica claramente. Ahora bien, explicación dada por el ángel Gabriel, ese ángel grande
que ocupa el lugar que una vez Lucifer ocupó en los cielos, pero fue expulsado. Un día vamos a conocer también al ángel Gabriel, ese poderoso ángel que está en el santuario celestial. Y dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Es notable porque el número 7 se repite muchas veces. Tiene un significado muy particular, no voy a entrar en detalles hoy. Tal vez al terminar las profecías, y vamos a entrar al capítulo 11 dentro de muy poquitos días, y el capítulo 12, que son extraordinarios. Pero tendremos que concentrar nuestra mente, y ¿saben lo que más quiero recalcar? Debemos estar dispuestos desde hoy ya orando y clamando al Señor, como clamó Daniel, para entender las cosas de Dios, pensar cuántas cosas hizo Dios antes que nosotros, antes que naciéramos. ¿Cuántas cosas hizo el Señor cuando conocimos la verdad? ¿Y cuántas cosas ahora está haciendo Dios para que su obra termine en este mundo? Porque la pregunta puede ser, y bueno, ¿será que realmente, y vivir tranquilo, ¿verdad? Como un laudicense perfecto, como decíamos no hace tanto tiempo atrás? Amigo mío, el laudicense no heredará el reino de los cielos. Si deja de ser laudicense, va a entrar a la patria celestial. Y esa es la victoria que tenemos que tener. Por eso el texto habla hasta cuándo, claro, 70 semanas están determinadas. Eran 2300, dice, porque primero dice allí claramente el texto que decía, ahora empieza el ángel a explicarle, y lo subdivide a los 2300 años en diferentes tiempos, a fin de que fuese más comprensible, inclusive para nosotros, pudiésemos comprender cómo Dios fue cumpliendo la cosa. Y Daniel cuánta alegría habrá sentido Daniel en ese momento. El Señor cumpliría su promesa. Ya Israel saldría para volver. Saldría. Él estaba perdonado. El ángel le dice claramente que Dios lo había perdonado y lo perdonaba de sus transgresiones diariamente. El versículo 25 leemos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Allí aparecen detalles inclusive, ¿notaron? Detalles que le ayudaban a Daniel a entender más de cerca. Inclusive Jeremías había narrado muchas cosas más del pueblo de Dios. Él sabía claramente que Jeremías había llorado. Por eso se lo llama el profeta llorón en la Biblia, porque lloraba y amonestaba a Israel, pero Israel no se quiso arrepentir. Y que vivió un poco antes que Daniel, un poquitito, ¿verdad? Muy poco. Ahora, dice allí, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién era el Mesías príncipe? Era el Mesías de Dios. De manera que Daniel escucha 2 promesas. No solamente, tu pueblo va a regresar, el templo va a ser reconstruido, las murallas también. Todo va a ser reconstruido. En ese periodo, y que ya lo vamos a ver enseguida, ese periodo se van a cumplir las cosas de Dios, Daniel. Tal cual dice, y te estoy diciendo ahora. Pero recuerda una cosa, tienes que ser fiel. Enseña aún a los babilonios, aún a los medopersas que habían de seguir, a ser fieles al Eterno. Por lo tanto, él llegó a ser muy respetado en esos imperios. ¿Por qué? Porque realmente ellos sabían y llegaron a comprender de que había un Dios eterno y santo. ¿Saben que nosotros tendremos que testificar ante los reyes de la tierra antes que Jesús regrese? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos listos para entender la misión enorme que tenemos que realmente cumplir en este mundo que está al borde de la destrucción, donde hay guerra atroz por todos lados? ¿Por qué se detiene el tiempo? ¿Es que todavía es necesario? ¿Para quién es necesario? El mundo está preparado hace rato para recibir el mensaje. Los que tenemos que prepararnos somos nosotros. Cuidado, mi apreciado amigo. Si entendemos las cosas de Dios, hagamos un pacto de sacrificio con Dios hoy. Mientras escudriñamos y repasamos las cosas del Eterno en una forma muy clara. Vamos a ver ahora la explicación del ángel de una forma que pueda ser más comprensible cada vez. Y leamos.
y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ese texto era dramático, porque él le está hablando de que realmente, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Está hablando allí que el Mesías iba a morir, y Daniel sabía que el corderito moría, claramente, allí recordaba muy claramente eso desde que había pasado en el cautiverio. Ahora bien, dice allí que también, y su fin será, dice, con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. De manera que le estaba hablando hasta el tiempo del fin, cuando aún el cuerno pequeño habría de actuar al final de todo, y habría de hacer estragos a través de la historia, y luchará, porque digo así, luchará aún todavía contra el pueblo de Dios en la hora del fin. Bueno, ahora leamos el 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De manera que el ángel es claro. Y por otra semana, la última semana que quedaba, ¿verdad? A la mitad de la semana habría de cesar el sacrificio y la ofrenda. Y solamente ¿quién podía ser? El Cordero de Dios. Cuando el Cordero de Dios muriese, por eso yo creo que tenemos que recalcar mucho más esto todavía. Cuando el Cordero de Dios muriese en la cruz del Calvario, entonces cesaría el sacrificio y la ofrenda. Y así fue, así se cumplió en forma exacta. Allí vemos el momento ahora cuando, de acuerdo a lo que Cristo había dicho, Cristo lloró sobre Jerusalén. Una semana antes que llegase su momento de ser entregado, vilmente, cuando escupieron su rostro y los hombres se atrevieron a hacer cualquier cosa. He aquí que el Salvador del mundo vio la desgracia que le quedaba a Jerusalén. Habían rechazado lo mayor que la divinidad podía dar. Él había en forma personal hablado, habían contemplado su rostro. Los líderes de Israel se habían apartado de los designios de Dios. Por lo tanto, ¿qué pasaría con Jerusalén? Sería aniquilada. Y fue así. En el año 70, y aquí el general Tito terminó, y aunque él inclusive luchó para que no fuese incendiada el templo, los soldados arrasaron con todo, y aún el campo fue arado. Ahora vamos a repasar en un diagrama para que podamos entender bien lo que hemos leído. Vayamos a leer el texto de nuevo de Daniel 8:14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Está claro, 2300 días de tarde y mañana. Esos días así como había sido en la creación, pero aquí que eran días por supuesto proféticos. Por lo tanto, Daniel sabía muy bien que era así. Yo podía hablar muchas cosas hoy. Él entendió perfectamente. La misma Biblia decía y dice lo siguiente allí en Ezequiel 4:6, uno de los textos. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Bueno, ¿saben una cosa? Todo lo de Dios es cronometrado. Y aquí es otro caso diferente, que no pertenece a Daniel, pero Dios le había indicado claramente, día por año te lo he dado. Inclusive la profecía de 2300 años, ahora vamos a ver, se cumpliría de acuerdo exactamente. Por eso dice, y ungir al santo de los santos. Y era el santuario celestial. Cristo habría de ministrar en el santuario celestial después de la resurrección. Pero ahora vayamos a los 2300 años. 2300 años, decía el texto bíblico, o de tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Así como el sacerdote terrenal, en forma simbólica, quitaba el pecado, ¿verdad?, por la fe, también ahora tenemos un sumo sacerdote que está en los cielos, de acuerdo a la profecía, no de acuerdo a nuestro antojo y parecer, sino de lo que Dios dice. Ya pasaron los 490 años, pero Daniel escuchaba atentamente esos 490 años o, por supuesto, luego 1810 años más, que más tenían que ver con nosotros, ya por supuesto hasta el fin de la historia. Daniel comienza a entender, por supuesto que tuvo que orar muchas veces, clamó a Dios,
para ahora llegar a 70 semanas. El ángel comienza la subdivisión. Aún de las 70 semanas que estaban destinadas y determinadas para Israel, eran parte de los 2300 años. Que quede bien clarito esto, a fin de que lo comprendamos. Bueno, ahora 7 semanas. Allí en el 457, en el 7º año del rey Artajerjes de Persia, se habría de dar el decreto. En realidad, ese decreto es el que se tomó en cuenta. Hubo varios decretos, pero ese específicamente fue dado para que Israel saliese y volvieran. Y ahí podemos leerlo eso en la palabra de Dios claramente. Desde el 457, si contamos los 2300 años, teniendo en cuenta que no estaba el año 0, ¿verdad? Como allí aparece tal vez en la ilustración, sino que ahora estaba indicado, llega hasta 1844 como estamos viendo. Pero vayamos a entender esto. Pasarían primero desde ahí 7 semanas o 49 años, y entonces serían reconstruidas las murallas, y por supuesto habría de levantarse ya ese templo paso a paso. En el año 27 después de las 62 semanas más, de cual indicaba la profecía, Cristo, el Mesías príncipe, habría de descender a las aguas bautismales. Y la voz de Dios, del Espíritu de Dios, declararía en forma de paloma como descendió y se cumplió. Así lo narran los evangelios con toda claridad. He aquí, fue bautizado y preparado para hacer la obra del cielo. En esos 3 años y medio que la profecía indicaba, a la mitad de la semana, en el año 31, Jesús murió en la cruz del Calvario, y todavía quedaban 3 años y medio más de misericordia para Israel. Y saben, llega el año 34 cuando el concilio se reunió, y ¿saben para qué se reunió? Para tomar una decisión. En lugar de hacer las cosas de Dios. Yo digo así, porque muchos se arrepintieron, algunos encontraron la salvación, pero la inmensa mayoría se rebeló más y más, hasta el punto que dijeron que todo aquel que creyese en Cristo simplemente sería apedreado. Y por eso Esteban murió apedreado, y termina los 70 o 490 años, o las 70 semanas dadas para Israel. Desde ese momento, Israel deja de ser el pueblo elegido por Dios para llevar las nuevas de la salvación a la tierra. De manera que el Israel actual nada tiene que ver con el plan de salvación, como algunos analizan y mencionan en esa Jerusalén. No, la Jerusalén celestial sí vendrá cuando Jesús vuelva, ya después, y venga a destruir el pecado para siempre. Ahora bien, quedaban allí, tenemos el año 70, cuando aproximadamente señalado, cuando fue destruida Jerusalén, y por supuesto 1844, el fin de los 2300 años. Amigo mío, hace rato ya que terminó el año 1844. Yo no puedo narrar todo lo que pasó allí. Serán temas quizás que son muy importantes para lo venidero, temas asombrosos y grandiosos, porque Dios es un Dios grande. Y después de 1844 la lluvia tardía tenía que descender. ¿Sobre quién? Sobre nosotros. ¿Pero estamos preparados? Porque sin el Espíritu de Dios y la lluvia poderosa del Espíritu de Dios no podremos terminar con el mensaje de la salvación. Mis apreciados amigos, recordemos esto. Sin la intervención de Dios no hay nada que hacerle. Y la lluvia tardía va a ser una separación en realidad entre el trigo y la cizaña. Serán días muy grandes y tremendos, que ya podemos ver ciertos, yo diría, chisporrotazos, no vamos a decir así, gotas de esa lluvia tardía. Ya ha llegado el tiempo hace mucho tiempo, pero Dios tiene paciencia. El fin del mensaje será llevado por un milagro de Dios. Siempre fue así. Pero pensemos que así como cayó Babilonia, también va a terminar este mundo rápidamente, porque Dios va a obrar en forma poderosa. ¿Cuánto obró Dios? ¿Cuánta ciencia entregó al mundo de paso? Mientras estoy hablando aquí, el que quiere en el mundo puede estar escuchando. Pero es así. Claro, tenemos que entender las cosas de Dios. Fin del mensaje, debemos recibir la lluvia tardía. Y saben, la segunda venida de Cristo se producirá. Él vendrá en gloria y majestad, acompañado por millones de ángeles, para llevarnos a la eternidad. Ese es el juicio antes de la venida de Jesús. Comienza en 1844. No olvidemos esa realidad. Allí cada caso está siendo examinado. Esto debe ser claro. Cada caso, nadie llegará a la eternidad sin que sea examinado en forma categórica por el autor de la vida. Jesús murió, no debe darnos miedo esto. Jesús murió para darnos el perdón, pero oremos como Daniel oró, clamemos como Daniel clamó y prediquemos como Daniel predicó.
Vayamos hasta los palacios a predicar como fue Daniel. ¿O será que el Señor tendrá que llevarnos a la esclavitud? Tal vez que sí, tal vez sea necesario. Porque a veces pensamos cualquier cosa. Hace mucho tiempo que Cristo tendría que haber llegado a la tierra, pero en su misericordia Dios ha trazado todavía ese plan y se tarda. Ahora leamos el texto de Levítico 23 nuevamente. ¿Qué dice? Ningún trabajo haréis en este día, porque es el día de la expiación, para reconciliaros ante el Eterno vuestro Dios. Yo lo he recalcado nuevamente. ¿Saben por qué? Por ningún trabajo haréis. Era así, era un sábado realmente lo que ocurría realmente en el día de la expiación. Pero lo notable es que debían estar concentrados no en sus trabajos ni su quehacer. ¿Qué puede pasar con nosotros hoy? Estemos pensando en la cantidad de casas que tenemos, en el capital que poseemos, en los dólares que poseemos, los pensamientos mundanos, lo que sea. Y podemos conocer la ley de Dios, podemos conocer aún guardar los mandamientos de Dios, creer que estamos guardando los mandamientos de Dios y sin embargo estamos perdidos. Eso es lo que está diciendo el pasaje bíblico. Ahora, el que no ayune en ese día, y se refiere a ese examen de la vida, cuando llegue nuestro nombre y nuestro nombre sea examinado, apreciado amigo, entendamos, de nada vale el conocimiento si nosotros no aceptamos de veras la sangre expiatoria de Cristo, pero la sangre que puede transformar nuestra vida y nuestro carácter para llevarnos a la eternidad, para que pronto veamos al Rey del Universo. Cuando Juan ve en el Apocalipsis a Jesús, ¿dónde lo ve? Vamos a leer. Me volví para ver a quien hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candelabros de oro. Bueno, el candelabro estaba en el lugar ¿qué? Santo. Por eso dice el lugar santo. De manera que, de acuerdo a la profecía, Juan ve a Jesús y lo ve como el gran sumo sacerdote. Ahora, en el largo periodo de 1810 años, estaba allí el candelabro para ilustrar claramente que sería ese tiempo. El versículo que sigue dice: Y entre los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Tenía el pecho ceñido con una cinta de oro. Impresionante este pasaje. Allí está el sumo sacerdote, nuestro gran sumo sacerdote y también nuestro hermano. ¿Cómo es posible que la divinidad obró de tal forma que Cristo es nuestro hermano? Allí en el santuario celestial, confiemos en Él, acerquémonos confiadamente, confesemos nuestras transgresiones, pidamos fe, pidamos valor, pidamos entereza, pidamos que los dones espirituales se repitan en nuestra vida para que realmente cumplamos con la misión que tenemos que cumplir en esta hora tardía de la historia, porque es tardía, ¿no les parece? Ahora vemos allí, 1810 años. Actuaría el cuerno pequeño también, que ya conocemos quién es, ¿verdad? Estamos estudiando acerca de él. 1260 años habría de actuar, desde el 538 de la era cristiana hasta 1798. ¿Quién sostuvo a la iglesia, al pueblo de Dios durante ese tiempo? A pesar de que destruyeron la palabra de Dios, murieron tantos millones de seres humanos. El autor de la vida, que del santuario celestial fue dirigiendo a su iglesia y a su pueblo. Él nos tiene esculpido en sus manos. Él ama mucho a Israel, amigo mío. Israel está integrado, por supuesto, por aquellos que fueron de sangre israelita y por aquellos que estamos injertados, como dice el apóstol Pablo, siendo de los gentiles, pero que hayamos aceptado a Jesús y, por supuesto, personalmente dialogamos con Cristo, como también lo hacía el profeta Daniel. Jesús en el lugar santísimo. Claro, Juan dice así. El 7º ángel tocó la trompeta y hubo fuertes voces en el cielo que dijeron: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará para siempre jamás. Este texto es enorme. Hay un acontecimiento, la 7ª trompeta. No es el tema de hoy. Y hubo fuertes voces en el cielo que decían que el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Cuando llegó allí la fecha indicada, 1844, que recién mencionábamos, y podría decirles el 22 de octubre de 1844, porque así fue, pero no vamos a explicar ahora todo, tanto porque no nos da el tiempo simplemente. Sabes, amigo, es un día solemne, extremadamente solemne para el pueblo de Dios. No hay excusas para no hacer las cosas de Dios. No hay excusas para no tener el poder que los discípulos tuvieron. ¿Sabes tú que los discípulos resucitaban aún a los muertos?
Así también el pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios, y hay quienes ni siquiera creen en el Espíritu Santo. Yo muchas veces me he preguntado, ¿qué libro tardía es esa? Bautizados por el Espíritu de Dios, los milagros ocurrirán en forma tremenda. Nada ni nadie, el autor del pecado con todo su poder, no podrá hacer nada contra el pueblo de Dios. Continuemos leyendo. Se han airado las naciones y ha llegado tu ira. El tiempo de juzgar a los muertos, de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que veneran tu nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, creo que es claro, y bueno, vamos a hablar mucho de esto. Y dice, así se hayan airado las naciones. Se refiere, bueno, a varias cosas. Al pecado enorme. Y por otro lado hay ira. Hay ira en este mundo, no hay ira, ¿sí? Y también la ira de Dios está madura. Este mundo debe ser aniquilado. Y ya hubiera sido aniquilado porque el hombre mismo tiene poder para aniquilarlo, tiene armas nucleares como para borrar la existencia humana de este planeta. Pero parece, no nos convencemos. No entendemos el tiempo en el cual vivimos. Y dice allí, y de destruir a los que destruyen, ¿qué? La tierra. El hombre tiene el poder de destruir la tierra. Nunca antes lo tuvo, pero ahora sí lo tiene. Por lo tanto, mi apreciado hermano en Cristo, recordemos esta realidad. Reavivemos nuestra esperanza. Oremos como Daniel oró. Clamemos y ayunemos como Daniel oró. Ahora leamos. Entonces fue abierto el santuario de Dios que está en el cielo, y quedó a la vista el arca de su pacto en su santuario. Ahí está, ¿verdad? O sea, se abrió el lugar santísimo. Y aquí que se ve, porque el arca de su pacto, ¿dónde estaba? En el lugar santísimo. De manera que es claro, allí está. El juicio se está llevando a cabo ante la ley moral del Creador. Esa ley que fue transgredida por el autor del pecado, y por eso entró el pecado en el mundo, ya conocemos todo esto. Pero aún más. Solemne hora de consecuencias eternas. Es una solemne y extremadamente solemne la hora en la cual vivimos. A 180 años del momento aquel, cuando Cristo comenzó su pasaje, yo diría, su corto pasaje por el lugar santísimo, para borrar mis pecados para siempre, para borrar, porque el juicio comienza en primer lugar por los que murieron y termina con aquellos que estén vivos cuando Jesús va a regresar. ¿Estamos preparados de veras? ¿Estamos listos ante el Rey del Universo? Pidamos a Jesús, doblemos nuestras rodillas, clamemos a Dios, oremos y también ayunemos. Ayunemos como Daniel ayunó. Para hacer, miren lo que dice el apóstol Pedro, allí capítulo 1 de Pedro 4. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Podríamos hablar media hora de este pasaje bíblico. Solamente lo comento así rápido. Porque es tiempo de que el juicio comience ¿por quién? Por la casa de Dios. Claro. Y todavía dice, ¿qué será para aquellos que no conocen? Apreciado amigo, nosotros tenemos que llegar para que ellos entiendan, porque si no también, dice la palabra de Dios, seremos responsables de la sangre de ellos en el día del juicio. No es sencillo decir claramente, tenemos que agradecer a Jesús, tenemos que agradecer al Dios Todopoderoso porque nos ama. El juicio empezó, dice el himno, y después, saben mis amigos, después del himno yo quiero leer una cita muy particular. Vamos a leerla mientras meditamos profundamente en nuestros corazones. El juicio empezó, los libros se abrieron, como estaremos ante Dios. Todos los actos, cada palabra y pensamiento a luz saldrán. ¿Cómo estaremos ante el juez?
Amigos míos, mientras la música suena, mientras meditamos en las palabras tan solemnes y en el estudio maravilloso que hemos tenido, al ver la palabra de Dios y su cumplimiento, yo quiero que juntos meditemos en esta cita. Ahora es el tiempo de cubrir nuestra desnudez espiritual. Por eso dicen estas palabras inspiradas lo siguiente: En aquel tiempo el oro quedará separado de la escoria. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará. Entonces, en las tinieblas, los que hayan asumido los atavíos del santuario, pero no estén revestidos de la justicia de Cristo, se verán en la vergüenza de su propia desnudez. Estamos entendiendo estas palabras enormes. Nosotros, seamos líderes o no seamos, no importa el cargo que tengamos en esta vida, ni el trabajo, ¿qué estamos haciendo ante Dios? Estamos entendiendo el tiempo solemne que tiene que ver con la vida eterna. Cristo dio su vida para que nosotros vivamos con Él para siempre. Pero depende de nosotros ahora. Vamos a orar al Todopoderoso. Padre amado, gracias. Gracias porque tú diste estas profecías tan grandes. Gracias por el profeta Daniel, que fue fiel. Pero nosotros queremos ser fieles como fue Daniel, Señor. Y todos tus hombres a través de la historia, hombres y mujeres entregados a tu servicio. Querido Padre, una obra grande pesa sobre nosotros. Haz un milagro en nuestra existencia para que pronto veamos el cielo abrirse y a Cristo venir en gloria y majestad y podamos ver la resurrección o participar de ella y entonces ir a morar contigo para siempre. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y te guarde, mi apreciado amigo. Es mi sincera oración. Amén.